12. El ejército asesino e invisible, el sistema del complemento. El sistema del complemento es la parte más importante de tu sistema inmunitario, aunque muy probablemente sea algo de lo que nunca hayas oído hablar, lo cual es bastante extraño, porque gran parte del sistema inmunitario está hecho para interactuar con él, y el hecho de que no funcione correctamente tiene consecuencias enormes y bastante graves para la salud. El sistema del complemento es una de las partes más antiguas del sistema inmunitario, ya que tenemos indicios de que evolucionó en los animales pluricelulares más antiguos de la Tierra hace más de 500 millones de años. En cierto sentido, es la forma más básica de reacción inmunitaria de cualquier animal, pero también es muy eficaz. A la evolución no le gusta conservar cosas inútiles, por tanto, que el sistema del complemento lleve ahí tanto tiempo, y sin cambiar demasiado, es una muestra de lo valiosísimo que es para tu supervivencia. No solo no ha sido reemplazado a medida que los organismos se han vuelto más complejos, sino que las demás defensas se han ajustado para hacerlo más eficaz. Una de las razones por las que el sistema del complemento es en gran parte desconocido es que es aburrido y desconcertantemente antiintuitivo y complejo, incluso a las personas que deben aprenderlo a fondo en la universidad les puede resultar difícil tener una visión clara de todos sus distintos procesos e interacciones. Ninguna parte de la inmunología ha sido maldecida con nombres peores y más difíciles de recordar. Por suerte, entender y recordar todos sus detalles es del todo innecesario para quien no esté estudiando inmunología avanzada, de modo que vamos a pasar por alto muchos detalles, porque podemos y porque la vida es demasiado corta para cosas como esta. Si eres de los que les gusta profundizar, existen diagramas ilustrados con todos los nombres y mecanismos correctos. Muy bien, pero, ¿qué es el sistema del complemento? En esencia, el sistema del complemento es un ejército compuesto por más de 30 proteínas distintas, no células, que trabajan juntas con una elegante danza para impedir que los extraños se lo pasen bien en tu cuerpo. En total, hay unos quants billions de proteínas del complemento en todos los fluidos de tu cuerpo en este momento. Las proteínas del complemento son diminutas y están en todas partes. Incluso un virus parece bastante grande a su lado. Si una célula fuese tan grande como un ser humano, una proteína del complemento apenas tendría el tamaño de un huevo de una mosca de la fruta, como es incluso menos capaz de pensar y tomar decisiones que las células, se rige exclusivamente por la química. Aún así, puede cumplir diversos objetivos. En pocas palabras, el sistema del complemento hace tres cosas. Mutila a los enemigos y hace que sus vidas sean penosas y nada divertidas. Activa las células inmunitarias y las guía hacia los invasores para que puedan matarlos. Hace agujeros en las cosas hasta que mueren. Pero, ¿cómo? Al fin y al cabo, son solo un montón de proteínas tontas, que vagan por ahí sin voluntad ni dirección. En realidad, esto es parte de la estrategia. Las proteínas del complemento flotan en una especie de modo pasivo. No hacen nada, hasta que se activan. Imagínate las proteínas del complemento como millones de fósforos amontonados, muy juntos. Si un fósforo se enciende, se prenderán los de alrededor, que a su vez se encenderán más, y, de pronto, se produce un gran incendio. En el mundo de las proteínas del complemento, encenderse significa cambiar de forma. Como dijimos antes, la forma de una proteína determina qué puede o no puede hacer, con qué puede interactuar y cómo. En su forma pasiva, las proteínas del complemento no hacen nada. Sin embargo, en su forma activa,
pueden cambiar la forma de otras proteínas del complemento y activarlas. Este simple mecanismo puede provocar una cascada automática, donde cada proteína activa a otra, esas dos activan a otras 4, que a su vez activan a 8, y esas 8, a 16. Muy pronto, miles de proteínas se habrán activado, como vimos brevemente cuando hablamos sobre las células. Las proteínas se mueven con gran rapidez, por tanto, en cuestión de segundos. Las proteínas del complemento pueden dejar de ser totalmente inútiles y convertirse en un arma activa e inevitable que se extiende de forma explosiva. Veamos cómo sería esto en la realidad. Piensa de nuevo en el campo de batalla, en la herida que te hiciste con el clavo. Produjo un gran daño, y los macrófagos y neutrófilos ordenaron la inflamación, lo que hizo que los vasos sanguíneos liberaran líquido en el campo de batalla. Este líquido transporta millones de proteínas del complemento que rápidamente inundan la herida. Ahora tiene que encenderse el primer fósforo. En la realidad, esto significa que una proteína del complemento muy concreta e importante tiene que cambiar de forma. Su nombre es asombrosamente inútil, C3. El modo exacto en que la C3 cambia de forma y se activa es complejo, aburrido e irrelevante en este momento, así que imaginemos que lo hace de modo aleatorio, por puro azar. 1, 2. Lo único que de verdad necesitas saber es que la C3 viene a ser la parte del complemento más importante, el primer fósforo que se debe encender. Para iniciar la cascada, cuando lo hace, se descompone en dos proteínas más pequeñas, con diferentes formas, que ahora están activadas. Se ha encendido el primer fósforo, una de estas partes de la C3, que recibe el creativo nombre de C3b, es como un misil rastreador. Dispone de una fracción de segundo para encontrar una víctima y, si no lo hace, se neutralizará y detendrá a sí misma. Si encuentra un objetivo, por ejemplo, una bacteria, se aferra a su superficie y no la suelta. Al hacerlo, la proteína C3b cambia otra vez de forma, lo que le confiere nuevos poderes y capacidades. En cierto modo, las proteínas del complemento son como transformers proteínicos en miniatura. Con su nueva forma, puede agarrar a otras proteínas del complemento, cambiarles la forma y fusionarse con ellas. Tras unos pocos pasos, se ha transformado en una plataforma de reclutamiento. Esta plataforma es experta en activar más proteínas del complemento C3, que reinician todo el ciclo. Así, se crea un bucle de ampliación. El ciclo de activación y de nuevas formas comienza una y otra vez. Más y más C3b. Recién activadas se adhieren a las bacterias, crean nuevas plataformas de reclutamiento y activan a más C3 todavía. A los pocos segundos de la primera activación de la proteína del complemento, miles de proteínas cubren la bacteria por completo. Esto es muy malo para las bacterias. Imagínate que estás un día tan tranquilo, ocupado en tus asuntos, y, de pronto, cientos de moscas, todas a la vez, te cubren la piel, de la cabeza a los pies. Sería una experiencia terrible que no podrías ignorar sin más. Para una bacteria, este proceso puede lisiarla y mutilarla, dejándola así indefensa y ralentizándola considerablemente. Pero aún hay más, recuerdas que la C3 se descomponía en otra parte. Más. Esta se llama C3A, porque como iba a llamarse, si no, supongo, es como una especie de baliza de socorro, al igual que las citoquinas, de las que hablamos 2 capítulos antes. Es un mensaje, una señal de alarma. Miles de C3A se alejan del lugar de la batalla, pidiendo atención a gritos. Las células
Inmunitarias pasivas, como los macrófagos o los neutrófilos, empiezan a olerlas, las recogen con receptores especiales y se despiertan de su letargo para seguir el rastro de las proteínas hasta el lugar de la infección. ¿Cuántas más proteínas del complemento de alarma activa se encuentran en las células inmunitarias pasivas, más agresivas se vuelven, porque el complemento activo siempre significa que algo malo las ha desencadenado? El rastro del complemento C3 guía a las células con precisión al lugar donde más se las necesita. En este caso, el complemento hace exactamente el mismo trabajo que las citoquinas, pero es generado de forma pasiva, en vez de por las células, como en el caso de las citoquinas. Hasta ahora, el complemento ha ralentizado a los invasores, con las moscas C3b que han cubierto su piel, y ha pedido ayuda, las balizas de socorro C3a. Ahora, el sistema del complemento empieza a ayudar activamente a matar al enemigo. Como vimos antes, las células soldado son fagocitos que se tragan a los enemigos enteros. Pero, para tragarse a un enemigo entero, primero deben capturarlo, lo cual no es tan fácil como pensamos, porque las bacterias prefieren no ser atrapadas y tratan de escabullirse. Aunque no se empeñaran en evitar que las matasen, existe un pequeño problema físico: las membranas de las células y las bacterias tienen carga negativa y, como aprendimos jugando con imanes, las cargas iguales se repelen entre sí. Aunque esta carga no es tan fuerte como para que un fagocito no pueda vencerla, a las células inmunitarias les dificulta bastante la captura de las bacterias. Pero, el complemento tiene carga positiva. Así, cuando las proteínas del complemento se han adherido a las bacterias, actúan como una especie de superpegamento, o, mejor aún, como unas pequeñas asas, que facilitan mucho a las células inmunitarias agarrar a sus víctimas y aferrarse a ellas. Una bacteria cubierta de complemento es una presa fácil para las células inmunitarias soldado, y, en cierto modo, mucho más sabrosa. Este proceso se llama opsonización, que proviene de una palabra del griego antiguo para referirse a una deliciosa guarnición, de modo que, si un enemigo es opsonizado, resulta mucho más exquisito. Pero la cosa se pone mejor aún. Imagínate otra vez que estás cubierto de moscas y que se convierten en avispas en un abrir y cerrar de ojos. Está a punto de iniciarse otra cascada. Esta será mortal. En la superficie de las bacterias, la plataforma de reclutamiento de la C3 vuelve a cambiar de forma y empieza a activar a otro grupo de proteínas del complemento. Juntas inician la construcción de una estructura más grande, un complejo de ataque a membrana, que, lo prometo, es el único buen nombre dentro del sistema del complemento. Pieza a pieza, las nuevas proteínas del complemento, con la forma de unas largas lanzas, se anclan profundamente en la superficie de las bacterias, y es imposible quitarlas. Se estiran y entran a presión, hasta que abren un agujero que ya no se podrá cerrar. Una herida. Literalmente, los fluidos se precipitan hacia la bacteria, cuyo interior se esparce, lo que hace que muera bastante rápido. Sin embargo, aunque el complemento no les hace ninguna gracia a las bacterias, los enemigos contra los cuales es tal vez más útil son los virus. Los virus tienen un problema, en concreto, que son cosas flotantes diminutas que necesitan viajar de una célula a otra. Fuera de las células, esperan chocar por azar contra la célula correcta para infectarla por casualidad, lo que también los deja prácticamente indefensos mientras flotan. Y, ahí, el complemento puede interceptarlos y lisiarlos para que se vuelvan inofensivos.
Sin él complemento, las infecciones víricas serían mucho más mortales. Abundaremos en los virus más adelante, volviendo a nuestra herida causada por el clavo, millones de proteínas del complemento han mutilado o matado a cientos de bacterias, lo que facilita mucho la limpieza a los neutrófilos y los macrófagos. Cuantas menos bacterias se encuentren las proteínas del complemento para adherirse a ellas, menos se activarán. Así, la actividad del complemento vuelve a ralentizarse. Cuando no hay más enemigos alrededor, el complemento se convierte de nuevo en un arma pasiva e invisible. El sistema del complemento es un bello ejemplo de cómo muchas cosas tontas pueden juntas hacer cosas inteligentes. Y de lo importante que es la colaboración entre las diferentes capas defensivas del sistema inmunitario. Bien, en lo que respecta a la capacidad para el combate crudo y despiadado, hemos conocido a los soldados más importantes de tu cuerpo, y hemos aprendido algunos principios básicos que los mantienen en marcha y los hacen funcionar. Resumamos lo aprendido hasta ahora sobre el sistema inmunitario innato antes de continuar. El cuerpo está envuelto en un ingenioso muro fronterizo autorreparable, tremendamente difícil de atravesar y que lo protege con suma eficiencia. Si es invadido, el sistema inmunitario innato reacciona de inmediato. Primero, aparecen los rinocerontes negros, los macrófagos, unas células enormes que se tragan a los enemigos enteros e infligen la muerte. Si perciben demasiados enemigos, utilizan las citoquinas, proteínas de información para llamar al chimpancé con la ametralladora, los neutrófilos, los locos guerreros suicidas del sistema inmunitario. Los neutrófilos no viven mucho, y su lucha es perjudicial para el cuerpo, porque matan células civiles. Ambas células provocan inflamación, que aporta líquidos y refuerzos en una infección, lo que hace que se hinche el campo de batalla. Uno de los refuerzos son las proteínas del complemento, un ejército de millones de proteínas diminutas que asisten pasivamente a las células inmunitarias en su lucha y ayudan al marcaje, la captura, la mutilación y la eliminación de los enemigos. Estos poderosos equipos, juntos, son suficientes para la mayoría de las pequeñas heridas e infecciones que puedas sufrir. Pero, ¿y si no basta con todo esto? Al fin y al cabo, hemos supuesto que todo ello funcionaría. La triste realidad es que, a menudo, no es así. Las bacterias no son una mera presa fácil, sino que han desarrollado una serie de estrategias para ocultarse de la primera línea de defensa o evitarla. Las heridas pequeñas pueden ser una sentencia de muerte si una infección no es contenida y eliminada. Así que vamos a agravar la situación.